No, yo creo que si el Chicharito ve estas piezas, bota los Midcloth. Hola, yo soy Sophie Marín, soy de la Ciudad de México y todos somos Hunters. ¿Qué onda, mis Hunters? ¿Cómo están? Yo estoy más que contento porque después de muchos años finalmente logré reunir los 5 gladiadores, los 5 caballeros del zodiaco que dio Bandai como giveaway en los 80. Son los caballeros negros, venían en estas cajas blancas demasiado simples, pero son el santo grial, son la locura y me costó uno y la mitad del otro conseguirlos. Varios de ustedes me acompañaron en esta travesía, pero solo 2 piezas aparecieron en video. Una la agarré en París, otra la agarré en Japón y las demás me las consiguieron aquí en México. Mi México mágico con esas cacerías tremendonas. Aún me faltan varios santos griales de la colección de Caballeros del Zodiaco, pero ya sé que le están echando ojo a otras 2 piezas más. Vamos a iniciar con este videazo. Les quiero mostrar figura por figura y mientras disfrutemos del poder del cosmos. Empecemos con mi favorito, que es Pegaso. Bueno, no, la neta creo que Fénix, o mejor Shiryu, dragón. Vamos a empezar con dragón, que para mí es la figura más badass que existe. Chequen ese casco y el cinturón. Estéticamente y como personaje en el anime es uno de mis favoritos. Su escudo, toda la armadura cromada en negro y las inyecciones de plástico igual en negro, la verdad son un deleite. Les voy a contar rápido algo sobre estas figuras. Son un repaint de la segunda armadura y nunca salieron en el anime así como las ven. Si recuerdan, unos caballeros negros son los que tenían la primera armadura que acompañan a Fénix cuando se roban la armadura de Sagitario, pero esos se vendieron de línea, no fueron regalos ni giveaway como se les dice, porque estas figuras tenías que recortar el cupón que estaba atrás de los caballeros regulares y enviarlas como prueba de compra. Pero esta promoción solo sucedió en Japón, no se emocionen. Se conoce una promoción la cual muestra que solo existen 10,000 piezas. Parece mucho, pero si las dividimos entre 5, toca de a 2,000 piezas por personaje. Esto quiere decir que tengo una de esas 2,000 piezas de Fénix en mi colección. Aparte, este está inmaculado. Cherry, nunca lo jugaron. No sé cómo pueden de verdad sobrevivir este tipo de figuras a los años. Yo como niño lo veo en algún lugar y me hubiera muerto por armarlo y jugar con él. De hecho, ahí abajo a sus pies alcanzan a ver los stickers que jamás fueron pegados. Esos 2 como tipo visores azules deberían de ir en el rostro. La piedra roja que tiene en el casco me gusta mucho, como que da un contraste muy suave para esta armadura. Me estoy divirtiendo a la hora de hacer este video porque me tocó armarlos. Es la segunda vez que los armo, porque la primera vez que los conseguí todos estuvieron en exposición en la HunterCon y esta es la segunda, pero sufres. Sufres porque hay varias piezas que son de plástico y el cromo, si no las llegas a colocar bien, se puede despostillar. Y déjenme decirles una cosa, recuerden que el cromo y las piezas hechas en Japón tienen mucho más calidad, por eso es que me aventuro a hacerlo. Si estas piezas hubieran sido hechas en Taiwán, ni de loco las armo. Sigue el mítico Andrómeda. A mí me encantaba la historia de cómo él obtenía la armadura. Era una de las piezas que menos me gustaba de niño, pero ahora me imagino jugando con ella y con esas cadenas. Como les he dicho, nosotros ya no jugamos como tal con estas piezas, pero al sacarles fotos, al hacer un unboxing, un review, al acomodarlas en la vitrina, es todo un agasajo y es la manera en la que los coleccionistas jugamos. Esta figura la conseguí en Lulu Berlu, en París. Ese video es épico, ya un poco vintachón. Creo que andaba de babyface yo por ahí sin barba. Si no mal recuerdo, me costó alrededor de 400 eurípidos. Ahorita estas figuras no bajan de casi $1,000. Y dependiendo el personaje es su precio, o sea, dependiendo el sapo la pedrada. Los más caros vienen siendo Pegaso, obviamente, porque es el favorito de todos. Fénix porque es el más badass y también favorito de todos, y Dragón porque es muy escaso. Este Andrómeda fue mi primer caballero negro. Cuando lo vi en esa tienda para mí fue como un sueño, porque aparte te da el miedo cuando lo encuentras de abrir la caja y ver si está completo o no. Estaba completo, estaba cherry y dije tiene que ser mío. Eso fue hace ya casi 4 años, no lo puedo creer. Hasta ahora que tengo los 5 en mi poder. No sé si le quiera meter a los negros con armadura 1. La neta, a mí las primeras armaduras son las más chidas.
Estos me gustan mucho por su rareza y por lo difícil. Imagínense que en esa época te los regalaban y ahora son los más costosos de la colección. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Vamos a hablar del personaje más favorito de este anime. Les voy a ser sincero, cuando yo compré a Seiya aquí en México fue un shock, porque cuando yo estaba viendo el anime o caricatura como se le decía en mi época, Seiya aún tenía la primera armadura, el Pegaso en el casco, muy imponente. Y cuando encuentro la figura que lo recuerdo como si fuera ayer, fue en Woolworth de Insurgente, fue un shock, fue como decir, ¿qué es esta diadema? Esto no es lo que yo he visto. Me costó mucho ese como cambio y no lo entendíamos. En esa época no había internet o no había cosas como para enterarnos por qué estaba pasando eso, porque el anime venía atrasado. Así que nunca me ha gustado mucho esta versión de Pegaso, pero en negro lo puedo tolerar, puede ser uno de mis consentidos también. Los sujetadores de las alas son algo que se pierde muy fácilmente, porque aparte luego no sabías dónde iban si no los sabías armar bien. ¿Y qué les puedo decir? Ponerles los cascos a estas figuras también da mucho miedo, porque es simplemente un círculo, como si fuera un anillo de un lado abierto, y entran a presión. Entonces en cualquier momento te estás rifando la vida ahí de que se truene. Si los tienen, cuídenlos mucho. Yo me puse guantes de látex para armarlos y para poderlos manipular, porque recuerden que el sudor de las manos pica la armadura, pica el cromo, y más en las partes metálicas. Hay muchas veces que ni siquiera abrieron las figuras y ya se están descarapelando. Esto pasa mucho en las versiones taiwanesas, y eso es por el mal manejo antes de cromar la pieza. Estaba notando que los cuerpos de Pegaso, Andrómeda y Fénix son azul oscuro casi negros, pero los de Dragón y Cisne son azul marino un poco más claro. De hecho, el de Cisne y el de Dragón son claros, pero entre ellos son también distintos, y así corresponden. No sé por qué lo hayan hecho así, yo creo que fue una tanda de producción. Eso es algo que les ayuda a determinar su autenticidad. La verdad no aguanto más, vamos a hablar de la armadura de Odín. Como saben, esta pieza fue el debut perfecto para anunciar la saga de Asgard. Es otro mail away, otra pieza de regalo que solo podías obtener en Japón por medio de enviar los cupones. Muy limitada, muy sencilla porque es puro plástico, pero eso no le quita que se la puedas poner a casi cualquier figura de la colección. Esta reliquia la tuve que ir a cazar a Japón. Fue hecha en 1988 y solo existen 12.600 piezas que muestra esta promoción. A pesar de que 12.600 piezas no se escucha que sean pocas, pues sí, porque al ser de puro plástico y al haberlas regalado así a quemarropa, pues la verdad hoy en día cuesta mucho trabajo encontrarla. Esta ya la habían quitado del árbol, pero adentro de la caja vienen las piezas de donde la quitaron poco a poco. Me hubiera encantado poderla encontrar sin armar, pero también el tenerla así, podérsela montar a un caballero y armar el objeto, me estoy divirtiendo demasiado. ¿Quién les gustaría que portara la armadura de Odín? Pues obvio que Seiya, ¿no? ¿O mejor Dragón? Para mí la saga de Asgard es la más agresiva, fue la que me cautivó, esas batallas, esos guerreros, esas armaduras, y ver cómo le empezaron a meter como ya más malicia al anime, es una chulada. Si no la han visto, no se pueden perder esta caricatura. Hemos llegado al clímax de este video, a la cúspide del agasajo, sí, ya adivinaron, el patriarca Full Metal. Esta figura es un bootleg taiwanés hecho sin licencia. Nadie les dio permiso de hacerlo tan chido. En Japón se hubieran vuelto locos. La figura que existe viene en este tipo de cajas. Es un santo grial que aún estoy a la cacería de él. Está carísimo, cada vez va más caro. El último que vi creo que estaba en $5,000. Y es casi el mismito, nada más que hecho de plástico. Aquí los taiwaneses, los maestros bootlegceros dijeron vamos a hacerlo a nuestro estilo.
Usaron esta caja que es más grande de lo normal. Aquí lo vemos queriendo matar a Athena con esa daga. Tétrica esa escena, ¿eh? Y aquí hay Lloros cargando a Athena. Lo que yo me pregunto es, este pequeño bebé tuvo que haber sido un prototipo. ¿Qué pasó con él? ¿Qué es lo épico de esta figura? Que está toda hecha de metal. El casco, las sombreras, el trono, que es un bloque completo de puro metal, por eso le dicen el full metal, y la figura también tiene la cabeza de puro metal. Díganme si no es imponente, si no es majestuoso. Esta es una de las figuras que, a pesar de que tiene su contraparte original, que es otro Mail Away y es totalmente rara, me voy a dar a la tarea de tener los dos. Les quería mostrar el casco, todo de metal. Su collarcito pimp, hombreras igual, full metal. Está pesadito, dirían por ahí. Toda la figura es de metal menos los brazos y la cabeza toda de metal sin pintura. Si vieran cómo pesa esto, es una loquera. Vean esto, es todo en metal. Es un bloque completo, ahí pueden ver hasta el óxido. Y es un loquerón esto, vean ese brillo. Directo del Vaticano mandaron esto. Hoy me siento muy contento de que forme parte de la colección. Lleva varios atuendos, varias túnicas, varios collares y varios accesorios. No venían todos, es una desgracia, pero también es parte de lo que le va a meter sazón a esta aventura de completarlo. Díganme si ya lo conocían o están sintiendo escalofríos igual que yo. Como tip, una vez que lo consigues, adentro de la caja el plástico que carga las piezas es como si fuera una envoltura de pingüinos. Es demasiado frágil y este trono que pesa, no les miento, como medio kilo, un poco más, lo llega a romper, a quebrar. Entonces cuando lo tengan, lo primero que tienen que hacer es sacarlo de la caja y ese trono ponerlo al lado. Esta es una de las pocas figuras bootleg de la colección de Saint Seiya Vintage que alcanzan precios altísimos. Mucha gente me pregunta que cuál fue mi línea de juguetes favorita en mi infancia. Les voy a decir la verdad, siempre fue Caballeros del Zodiaco. Tuve que ahorrar todos mis domingos para irme comprando las figuras de los caballeros, así que eso hizo que me supieran, que cada una de ellas tuviera una pequeña historia. Me acuerdo en un cumpleaños que un tío me regaló a Siegfried. Me acuerdo que Pegaso me llevó mi papá al Woolworth de Insurgentes. Cada una tenía su historia. Sufrí de rapiña infantil. Ahora es lo que me da el poder para andar a la búsqueda de ellas y recuperarlas. Lo que siento súper chido es, ahora que soy coleccionista, enterarme de estas piezas que en mi infancia ni siquiera nos hubiera pasado por la cabeza que existían. Solo los niños japoneses se las deleitaron, pero ahora son parte de nosotros, son parte de ustedes, Hunters. Gracias por disfrutarlo conmigo. Bueno, mis Hunters, este video ha llegado a su fin. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y me va a encantar leer en los comentarios cuál fue su figura favorita de todas estas. Sé que no es una decisión fácil, pero me encanta leer sus comentarios. Suscríbanse al canal, estamos a nada de pegarla al millón y ustedes lo van a hacer realidad. Recuerden que están viendo Math Hunter Channel. Podría ver esto todos los días, venga. Esto es una explosión de galaxias para mandar a Manhunter a otra dimensión. Chequen cómo Shiryu tiene esos ojos que para donde vas se te quedan viendo.